Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y ambos estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares. Yo creo que es necesario referirnos en el día de hoy a uno de los temas que está acaparando toda la atención y está haciendo desbordar todas las pasiones en el territorio dominicano. Me refiero a la sentencia que condenó a 30 años de cárcel a la persona acusada de ser el autor de la muerte o el homicidio, como dice la sentencia, de la joven de 16 años, Emily, un juicio que duró prácticamente un año y que acaparó la atención de toda la sociedad dominicana. Hay una controversia muy grande con relación a esa sentencia. En el día de ayer, tras conocerse que a la madre del homicida solo se condenó a 5 años, se generaron muchísimos disturbios en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde tuvo lugar el juicio. Y yo quiero hacer unas puntuaciones que a mí me parecen muy relevantes. Yo siempre he dicho que es muy difícil que un país como el nuestro, donde todavía las instituciones son muy débiles, un juez pueda actuar con absoluta independencia bajo una presión mediática como la que ocurrió durante todo este juicio. Tiene que ser un juez muy consciente y muy, diría yo, incluso muy valiente para tomar una decisión solo conforme a lo que dice el derecho. Eso no justifica que yo estoy endosando la condena, pero me refiero al hecho de que quizás en un futuro este juicio sirva como un modelo para sentar un precedente para casos eventuales que espero que no se den nunca y para que la prensa actúe de una manera distinta como ha actuado de otra manera. Aquí acostumbramos a enjuiciar en las páginas de los periódicos y en los espacios de televisión asuntos que deben ventilarse independientemente en los tribunales. Ahora bien... Es lo que se llama populismo penal. Populismo penal, es decir... Ahora bien, a mí me parece que los argumentos que se han blandido o se han presentado para justificar la sentencia de 5 años, para mí no tienen mucho asidero. Yo no soy abogado y no soy la persona más autorizada para opinar sobre este caso, porque hay mucha gente con suficiente inteligencia abordando el tema. Y yo espero que la participación de esa gente ya fuera de los tribunales contribuya a mejorar la justicia dominicana. Y que este caso, como en una oportunidad sirvió el caso del asesinato del niño Llenas, ustedes lo recordarán, sirva para algo, para que en el futuro no se den casos como ese que necesiten ser ventilados de la manera que esto se ventiló, y por supuesto para que las sentencias tengan un asidero realmente legal. El argumento es que no hubo asesinato porque no había la intención de matar a la niña. Bueno, pero a mí me parece que eso es inadmisible, ese argumento, porque la mató, porque la llevó ahí. Las leyes dominicanas tipifican el aborto como un crimen, como un asesinato. Está en discusión en el Congreso el tema de los 3 causales, por la observación que ha hecho el presidente Danilo Medina con mucho juicio, para que en 3 causales se justifique la interrupción del embarazo, no un aborto, porque son 2 cosas totalmente diferentes. Pero eso no ha ocurrido todavía, de manera pues que según la ley, practicar un aborto es un asesinato, porque se está matando a una criatura que tiene el derecho a vivir, según las leyes dominicanas. Yo estoy de acuerdo con eso, no vamos a discutir sobre ese asunto. El tipo la llevó y se ha argumentado, se la llevó para hacerle un aborto para el cual él no estaba profesionalmente capacitado, porque no es médico ni era curandero, que se sepa. De manera pues que todas esas cosas conducen a un punto que a mí me parece muy importante. Yo creo que la calificación de homicidio no se justifica en este caso. La mató brutalmente. Hubiese sido mucho más piadoso que hubiese cogido una pistola y le hiciera un disparo. La mató brutalmente y la madre lo sabía. A mí no me pueden decir que la madre no lo sabía. El argumento de que no se puede acusar de coautora porque no participó en la ejecución misma del asesinato o del homicidio. Bueno, pero entonces existe en la tipificación, en el derecho existe lo que se llama
el autor intelectual, la persona que planifica un asesinato y no participa en el hecho, en material del asesinato. Entonces, yo espero que este caso, y no quiero hacer más juicio de valor porque confieso que no tengo la autoridad profesional ni moral para hablar de este tema, primero porque no soy abogado, y segundo porque en este país hay muchos abogados competentes y muchos penalistas de primera categoría que tienen un juicio mucho más certero que el mío. Pero yo estoy hablando de esto como ciudadano y más que como periodista, como ciudadano, porque realmente este crimen horrorizó a la sociedad dominicana. El caso acaparó la atención de la sociedad dominicana, lo vimos claramente, porque era el tema de conversación en las redes sociales, pero también en todos los ámbitos en que uno se movía, y sobre todo, por ejemplo, uno que tiene la experiencia de ver cómo se comporta en la lectoría, por lo menos a nivel digital, que nosotros tenemos en el Caribe un monitoreo constante de cuáles son las noticias más leídas, cuáles son las más comentadas. Somos testigos de que todo lo que tenía que ver con el caso Emily durante todos estos meses eran las noticias que más la gente leía, que más la gente comentaba. Y la gente no solamente estaba atenta, o sea, no era un simple caso que despertaba la curiosidad o hasta el morbo de la gente, sino que la gente estaba involucrada en este caso, por lo cual se justifica que haya un ambiente de decepción, de indignación tras la sentencia, no por el caso de Marlon, que todo el mundo aspiraba a que fuera la pena máxima de 30 años, sino por el caso de la madre Marlene por los 5 años. Y nosotros como comunicadores, bueno, tenemos el deber de orientar, pero también de orientarnos. Estamos tratando de desentrañar, leyendo los argumentos de los juristas. Hay muchos juristas que dicen que sí, que no había posibilidad de una sentencia mayor en el caso de Marlene, porque a ella básicamente se le acusó, o por lo menos se le pudo comprobar el delito de sustracción de menor, que tiene una pena de creo que de 2 a 3 años, y el delito de ocultación de cadáver. Pero también yo hice un tweet que varios abogados me refutaron, en el sentido de que yo hablaba de complicidad. Ella trató de ocultar el crimen, ocultó un cadáver, y no entregó al homicida o al asesino, como se le quiera llamar en este caso. De manera pues que el cargo de complicidad se aplicaría correctamente, y hago la salvedad de que yo no soy quien para hacer esa explicación, pero a mí me parece entonces que es la complicidad, porque si alguien mata a una gente delante de mí y yo no lo denuncio o oculto y protejo al asesino, yo estoy complicándome en el tema, y estoy siendo cómplice. Por omisión. Sí, y también por intención en ese caso. Y hubo una intención de la madre, y entonces la justificación de que por amor al hijo y todo eso. Bueno, yo no quiero que sobre ella caigan todos los demonios ni nada de posible. No de eso que se trata. Yo por eso he hecho la salvedad que yo quisiera como ciudadano, en vista de todos los problemas que tiene la justicia dominicana, y que la justicia dominicana evidentemente se está enderezando por un camino mejor. Incluso tenemos hoy mejores fiscales, el resultado de un estricto y riguroso proceso de evaluación, a lo que algunos fiscales se negaron porque entendían que estaban por encima de cualquier evaluación y no es necesario que yo identifique a las personas. Es decir, tenemos cada día, se supone, tenemos mejores abogados, tenemos mejores fiscales, de manera pues que yo creo que la justicia se está enderezando por un buen camino. Y yo espero, lo que yo espero como ciudadano, es que este caso sirva para bien, porque no podemos echar las cosas para atrás, no podemos revivir a Emily, ni podemos y no tenemos un reloj que marche contra el tiempo y que podamos viajar al pasado, ¿no? Y evitar que ese hecho tan horrendo, tan lamentable, ocurra. Una niña de 16 años, me irrita e indigna
que en el estrado se tratara de justificar este hecho horroroso sobre el supuesto de que la niña consintió en ser abortada. Cuando uno sabe que una niña de 16 años todavía no está emancipada, no se ha emancipado, la emancipación comienza aquí a los 18 años, cuando el peso de la ley cae sobre una persona de esa edad y tiene que responder como persona mayor, y además en el trance que esa niña se encontraba, no tenía la capacidad y ni se encontraba en condiciones de tomar una decisión juiciosa. Eso cualquier juez lo entendería y cualquier abogado, aunque fuese un abogado de la defensa, tendría que tener la suficiente honradez profesional para aceptarlo. Yo escuché, las pocas veces que le dediqué tiempo a este juicio, escuché algunos argumentos que me parecieron espantosos de parte de la defensa. Y con esto no quiero decir negar el derecho de la defensa, porque en el momento en que un sistema judicial niegue ese derecho que a ella se le dio, que se le dieron a los acusados, que es lo que realmente garantiza los derechos del resto de los ciudadanos, porque la presunción de inocencia es vital para la buena marcha de la justicia. Pero hubo argumentos ahí que me parecieron absurdos, como que el padre no sabía o se hizo el tonto, que no sabía que su hija estaba embarazada. Póngase en el lugar de un padre que de pronto descubre que su hija de 16 años, que iba a la escuela inocentemente, fue engañada con artificios y con tretas abusivas de un mayor de edad que abusó de ella y la embarazó. Y luego quiso faltarle a la responsabilidad que le competía y le correspondía por ese hecho malvado que había hecho, que era cuidar y proteger a esa niña, asumir la responsabilidad como padre de una criatura que iba a nacer y enfrentar la vida con más entereza de la forma en que él trató a esa niña. De manera pues que hay ahí muchos elementos en ese caso que deben ser evaluados y que deben ser tomados en cuenta, a mi modo de ver, y lo digo como profano del derecho, como lego en la materia, que tienen que ser tomados en cuenta para que cuando en un futuro se presente un caso similar, que espero que no ocurra, sirva como un precedente, como debió ser un precedente el caso del juicio del niño Llenas, de 13 años. Pero el caso no está cerrado porque ahora viene... Hay una apelación. Viene la fase de la apelación. Y los dos van a apelar, porque el procurador, como Ministerio Público, va a apelar por el caso de los 5 años, porque se encuentra obviamente muy benigna la pena, pero también los abogados defensores de Marlon también van a apelar esa sentencia de 30 años. Por la pretensión de que no se trató de un asesinato, sino de un homicidio. Con relación a la complicidad o no de la señora Marlene, hay dos versiones encontradas, porque hay juristas que dicen que la ley no confiere, no otorga esa figura de complicidad posterior a los hechos, sino solamente antes y durante. Sin embargo, hay otros abogados que dicen que sí, que se puede penalizar después e incluso mencionan precedentes, un precedente tan reciente como el caso Blas Peralta, donde uno de los implicados participó también en la ocultación de pruebas y fue juzgado como cómplice del Bien, tenemos hecho. que hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.